Listo, buenas noches a todos nuevamente. Saludamos a las personas que nos ven en nuestro canal de YouTube, Familia Misión Grande. Y hoy traigo un tema muy interesante sobre la palabra de Dios y es una palabra que está en Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. ¿Qué dice? Hay un título que dice es usando la armadura de Dios. ¿Qué es una armadura? Una protección. ¿Qué más? La armadura, si ustedes miran aquí unos elementos, sí, hay unos elementos de una armadura. Algo de poder, bueno, no tanto poder, más que todo protección. Protección, listo. Pero la armadura que vamos hoy a mirar es una armadura de poder, que es la armadura de Dios, ¿no? Entonces hagamos de cuenta que estamos en una batalla. Y cuando estamos en una batalla debemos tener ¿qué? Una armadura. Si ustedes miran ¿quiénes han visto la película de 300? Es una película bastante sanguinaria, ¿no? Pero es una donde usan armaduras. La trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? También es tremenda también. Bueno, entonces, mira lo que dice Efesios 6, 10 al 20. Dice, arrancamos entonces. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vestidos de qué? Toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las quienes acechanzas del diablo. ¿Creen que el diablo puede acechar? Sí, el diablo acecha, ¿no? Porque no tenemos lucha contra quién, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Van a venir días malos? Sí. Esa es la buena nueva. Hay días malos. No todos los días son buenos, ¿no? ¿Y quiénes han tenido días malos en su vida? Yo creo que todos. Días malos. ¿Qué más? Vamos, ¿dónde? Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Siguiente, y calzados los pies con los aprestos del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Sigue cómo se repite la palabra? Súplica, constante, suplicar. Por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, en nuestro caminar cristiano siempre van a haber circunstancias y van a haber luchas. La palabra es muy clara. El mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicción, pero que confiáramos que Él ya había vencido al mundo. O sea que tenemos victoria en Cristo. Amén. Totalmente. ¿Por qué? Porque Él ya la dio. Él ya nos dio la victoria. Nosotros somos una familia de Cristo victoriosa, ¿no? Amén. Cristo, Él nunca ha perdido una batalla. Amén. Entonces, ¿qué circunstancias pueden venir a nuestras vidas? Digamos, sobre todo los jóvenes. Y eso se ve mucho en la juventud hoy en día. Depresión, ansiedad, baja autoestima, pensamientos de suicidio, pensamientos de muchas cosas, de inferioridad. Todo eso en este mundo actual bien han sido que por la exposición a tanta información y por la exposición a redes sociales y todo eso influye mucho en que los jóvenes se muestren vulnerables, si lo podemos decir así, en que los jóvenes necesitan, o sea, como que ven el reflejo de otras personas. ¿Cuántos de los que ven cosas en redes sociales, cuántos saben que todo lo que se ve en redes sociales no es cierto? Hay una vida
que aparentemente ¿qué? Es una vida perfecta, pero muchas veces son vidas que vacías, vidas sin propósito, vidas que definitivamente con una carencia absoluta de Dios, ¿no? Pero el mundo muestra que eso. Y entonces los jóvenes cuando empiezan a enfocarse en eso, pues comienzan a ¿qué? A cuestionar sus vidas. El suicidio se ha incrementado exponencialmente. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy en día quieren tener absolutamente lo que ven en las redes sociales. Hoy en día presentan los grandes influencers, los grandes youtubers, carros de marca lujosísimos. Y dicen, uy, no, yo también quiero hacer eso. Pero muchas veces sabemos que eso no. El carro puede ser prestado, pero lo presentan como ellos. Y la juventud vive en qué? En esa constante lucha. Y es cuando el enemigo comienza a actuar para qué? Para mandarles ese tipo de pensamientos de inferioridad. Para comenzar a hablarles a sus vidas, para comenzar a mostrarles que definitivamente no tienen propósito. Pero ¿cuántos sabemos que hay propósito en el nombre del Señor Jesucristo? Cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, pues debemos entender que Él ya nos dio un propósito, que Él siempre nos mandó a esta tierra, que tú no eres fruto de un accidente, sino que eres un fruto de ¿qué? De Dios mismo, porque Dios quiere enfocarte y Dios tiene un llamado y un propósito para cada uno de ustedes. Por eso el diablo, nosotros tenemos que entender que la vida cristiana debe ser ¿qué? Una vida de ¿qué? De un constante ¿qué? Relación con Dios. Y que si nosotros comenzamos a mirar la vida cristiana, aquí la palabra la acabamos de ver que nos la muestra que como si fuera una batalla. Dice que no es una batalla contra carne, contra seres humanos, sino contra ¿qué? Contra principados y potestades de las tinieblas. Y el diablo es experto en atacar a la identidad de cada una de las personas. El diablo es experto en venir e intentar ¿qué? Destruir el propósito de Dios de la vida de las personas. Por eso cuando el diablo tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén, destruyó ¿qué? El propósito. Porque el diablo siempre, la palabra pecado, si nosotros miramos el significado de la palabra pecado es ¿qué? Errar al blanco. Y cuando tú erras al blanco, cuando tú te sales del propósito de Dios, entonces es cuando viene ¿qué? El dolor, viene tristeza, viene frustración, viene fracaso. Y el diablo lo que quiere es eso. Entonces nosotros debemos entender que para entrar en una lucha de lo que habla la palabra de Dios, entonces debemos entender el primer punto, y es que entender contra quién peleamos. Mi pelea, yo debo comenzar a conocer ¿qué? Mi adversario. Por eso las grandes batallas siempre, y sobre todo en la antigüedad, cuando habían esos grandes ejércitos, y en la actualidad lo primero que se enfocan es ¿qué? En conocer tu adversario, porque cuando yo aprendo a conocer mi adversario, sé que debo ir a pelear ¿con qué? Con las armas correctas. Porque yo no puedo ir a pelear contra alguien sin antes no haberlo conocido. Eso se llama ¿qué? Inteligencia. Y cuando yo conozco cómo es ese adversario, pues comienzo ¿qué? A analizar y a crear ¿qué? Un plan para atacar. Y lo que Dios quiere en su palabra es que nosotros aprendamos ¿qué? A vivir nuestra vida y si lo podemos decir, a pelear nuestras batallas espirituales de acuerdo a lo que Él tiene y de acuerdo a las armas que Él nos ha dado. Y nosotros miramos aquí, Pablo hace una alegoría de la armadura de Dios. Pablo pasó mucho tiempo ¿qué? Preso. Y él yo creo que tuvo el punto de ¿qué? De poder mirar cómo era la armadura de un soldado que lo custodiaba. Entonces, él nos nombra varios de los elementos de la armadura de Dios. Entonces, miren lo que dice la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra el hermano de la iglesia, no es contra el vecino. ¿Es contra qué? Contra el hueste espiritual. El problema es que nosotros nos debemos enfocar en eso. ¿En quién está detrás de toda esa contienda? Su lucha no es contra su esposa cuando se levanta en la mañana.
¿Pasa? Sí, claro que pasa. Su lucha no es contra tu compañero de universidad, que le cae mal. Su lucha no es contra tu compañero de colegio. Su lucha no es contra el que lo empujó en el Transmilenio, es contra el poder que hay detrás de todo eso. Y cuando el diablo comienza a sacarte de donde estás, pues él va a intentar ¿qué? Derrotarte. Por eso viene fracaso. Y vemos muchos cristianos que están peleando su vida, sus luchas espirituales, ¿con qué? Con las armas equivocadas. Entonces, miren, vamos entonces al primer punto y es los elementos de lo que es la armadura de Dios. Entonces, yo traje acá unos elementos. ¿Qué es? El cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? Me gusta como decía, creo que fue el pastor Ernesto Alemán, la verdad es la ausencia absoluta de la mentira. Cuando yo me enfoco, Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino por el cual tú debas caminar. Yo soy la verdad que tú debes creer. Y yo soy la vida que tú debes vivir. Yo soy ese estándar. Cuando yo me rodeo, el cinturón se utilizaba ¿para qué? Lo usaba el soldado romano, ¿para qué? Para ceñirse ¿qué? Su armadura. Alrededor. Por eso, para eso lo asimilamos a qué? A lo que era el Señor Jesucristo. Cuando yo estoy rodeado de Cristo, es cuando mi vida comienza a tener propósito. Cuando yo estoy cimentado en la verdad, que es la palabra de Dios, es cuando mi vida no va a caer. El problema es que a veces nos salimos de la verdad y comenzamos a creer que la mentira de lo que el diablo habla. Notemos que Dios, lo que ya dijo de ti, se va a cumplir. Amén. La palabra de Dios es muy clara que dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, si ya Dios ya declaró algo sobre tu vida, Él lo va a cumplir. Amén. El único que puede impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida eres tú. Si yo me enfoco en creer y en rodearme la verdad, de la palabra de Dios, mi vida va a estar cimentado ¿sobre qué? Sobre la roca sólida. Y cuando yo estoy cimentado sobre la roca sólida, que mi propósito no se va a derrumbar. En estos días miraba de la construcción de un edificio en los Emiratos Árabes y eso es pleno desierto. Y me llamó la atención que si el edificio lo levantan 180 metros hacia arriba, los cimientos y la base van 180 metros hacia abajo. O sea, para que no se mueva. Hasta que está fundamentado ¿sobre qué? Sobre la roca. Y nuestra roca es Cristo. Por eso el cinturón de la verdad hace que mi vida sea una vida ¿qué? Constante de ¿qué? De firmeza. Un soldado es ¿qué? Una persona que mantiene ¿qué? Firme, aún en las circunstancias difíciles. Donde se le enseña tal disciplina que muchas veces dicen que hay soldados que les enseñan a tal punto de ignorar el dolor que no sienten absolutamente, lo sienten pero son capaces de soportar eso. Por eso, un soldado de Cristo, si lo podemos decir así, es aquel que persevera en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, que se mantiene firme, que cree en lo que Dios dice en su palabra. El problema es que a veces dudamos de lo que Dios dice. Y si Dios dice que eres sano, pues eres sano por la palabra de Dios. Pero entonces uno comienza a cuestionar, ¿será que sí, Señor? ¿Será que no? Si dice en su palabra. Si lo estipuló, así se hará. Amén. Seguimos. Miren lo que dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios lo hace mantener a usted ¿qué? Firme, porque la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios no pasa. Dice que el cielo y la tierra, todo lo que vemos, algún día pasará, pero su verdad no pasa. Va a ser eterna. Porque el que la dijo es eterno. Y el que la dijo es inconmovible. Y el que la dijo se va a mantener firme sin cambiar. Dice la palabra de Dios que en él no hay sombra de variación. Por eso la palabra de Dios es importante nosotros tener una vida de ¿qué? De lectura de la palabra de Dios. Seguimos.
porque el tiempo en televisión es muy corto, dice el pastor. Seguimos con la coraza de justicia. Esto es una coraza. ¿Para qué sirve la coraza? Para proteger los signos vitales, los órganos vitales. Porque notemos que el diablo siempre va a atacar directamente. El diablo no se anda con rodeos. Entonces, él quiere que ¿qué? Dios, cuando yo me cubro con la coraza de la palabra de Dios, es cuando dice la palabra de Dios que yo soy ¿qué? Justificado. La justicia de Dios es ¿quién? Cristo mismo. La justicia de Cristo protege nuestro corazón, 1, del pecado, y 2, de la culpa. Cuando venga el pensamiento de que yo soy pecador, la justicia de Dios ya dijo que no, que soy salvado, que soy justificado, que soy real sacerdocio, que soy nación santa. Eso es lo que dice la palabra. Yo debo entender eso. Yo debo aprender a renovar mi mente con la palabra de Dios. El enemigo quiere recordarte ¿qué? Su pasado. No, allá sentado en esa iglesia, si lo conociera lo que era antes. Pensamientos. Se cree tan santo si viera lo que hace. No, Cristo ya dijo que eres real sacerdocio, que eres nación santa, que eres pueblo adquirido. Miren lo que dice la palabra. Y vestidos de la coraza de justicia. La otra salita, por favor. Dice, miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. La palabra de Dios dice que nosotros debemos andar conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque si andamos conforme al Espíritu, pues vamos a permanecer firmes. ¿Por qué Cristo nunca pecó siendo por ciento hombre y siendo por ciento Dios? Porque Él siempre anduvo ¿en qué? En el Espíritu. Él no se dejó guiar por la carne. En la carne no pudo dominarlo, la carne no lo gobernó. Por eso nosotros como cristianos tenemos el mismo espíritu que tenía Cristo, y si yo comienzo a moverme en el espíritu, pues debo andar como él anduvo, dice la palabra. Entonces, la vida cristiana dice, para los que saben que es eso, los que no andan conforme, los que no se dejan dominar, ¿por qué? Por sus deseos. Puede que tenga deseos de insultar al compañero de la empresa, pero usted no se deja insultar, no lo insulta. Y si lo insultaron, ¿qué pasa? Se calla. Sufre el agravio. ¿Nos va a costar? ¿Le va a doler a la carne? Sí, pero es lo mejor. Sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo, ¿cuántos de nosotros hemos querido agarrar a alguien que le ha sacado uno tanto la piedra y dice, el Espíritu le dice, cuidado, no lo haga? Como Sara cuando el doctor le estiró el pie. Dice Sara, tenía la muleta lejos o si no le casco. Entonces, eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, ¿y qué? No satisfaga los deseos de la carne. Porque lo que es contra la carne es ¿qué? Enemistad con Dios. Pero lo que es con el Espíritu, pues. Por eso debemos vivir conforme a lo que Dios dice. Vivir en el Espíritu no es más que obedecer lo que dice la palabra de Dios. No hay nada de místico en eso. Cuando yo aprendo a leer la Escritura y comienzo a caminar en lo que dice la Escritura, mi vida debe ir comenzándose ¿a qué? A renovar. A comenzar ¿a qué? A limpiarme, porque la palabra va a comenzar a limpiarme ¿de qué? De los resquicios que me quedaron ¿de qué? De la vieja naturaleza, en este cuerpito mortal. La vida cristiana es mucho más que enfocarme en ¿qué? En venir a la iglesia. Es enfocarme en que Dios tiene un propósito conmigo y que dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra, ¿qué pasa? La perfecciona cada día. ¿Cómo la perfecciona cada día? Pues cada día exponiéndome a la palabra, comenzándome a llenar más de su presencia, llenándome más del Espíritu, y cuando yo comienzo a ejercitar mi espíritu se va fortaleciendo, y cuando yo me fortalezco, pues
mi vida cristiana va a cambiar, mi manera de vivir va a cambiar. Alguien, un predicador decía que, dice, cuando yo estoy con mi esposa y a veces se me salta la piedra, mi esposa me dice, le falta orar más. Le falta orar más. ¿Por qué? Porque comenzamos a movernos, ¿qué? Según la carne. Entonces, cuando no tiene algo, nada bueno que decir, mejor cállese y vaya y ore. La mejor pelea que usted gana es la que no entra en contienda. Usted se quita. Seguimos, porque el tiempo va corriendo. Me gusta esta. En la siguiente parte de la armadura, el calzado del Evangelio de la Paz. Creo que es de la Paz, ahí está. Entonces, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Los soldados romanos usaban unas sandalias que les impedían ¿qué? Resbalarse, porque cuando marchaban tenían que caminar firmemente. Imagínense en un soldado romano peleando y con unos zapatos que lo hicieran resbalar y caer, pues lo agarran y lo matan. Entonces, imagínense los soldados andando como que con las chancletas de Temu. El calzado de la paz. Miren lo que dice Efesios 6:15. Calzado los pies con el apresto de la paz. Entonces lo que la palabra nos dice que nosotros debemos ¿qué? Estar preparados para caminar firmemente. Notemos que la palabra arrepentimiento es ¿qué? Cambiar de ¿qué? De manera de pensar o de manera de andar. O sea, donde usted cambia su manera de vivir. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, debo comenzar a ¿qué? A permitir que Cristo ayude a ¿qué? A que yo pueda transformar mi caminar cristiano. Donde yo debo caminar firme, obediente a lo que es el llamado de Dios, al propósito que Él me ha dado. Por eso, dame la otra diapositiva, Sarita, por favor. Miren lo que dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen ¿qué? ¿Sí ven cómo Dios nos cambia nuestro propósito? Dígale a su hermano, tiene unos pies muy hermosos. Del que anuncia ¿qué? La paz, que trae nuevas ¿de qué? Del bien. ¿Sí ven? Antes íbamos caminando ¿hacia dónde? Hacia el precipicio, hacia el infierno. Pero Cristo dijo, usted no, ese no es su propósito es este. Anunciar ¿qué? Dice la palabra que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Mire, dice, al que trae nuevas del bien, del que publica ¿qué? Salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Ese debe ser nuestro enfoque. Mi caminar cristiano siempre debe ser ¿qué? Para anunciar que hay uno más poderoso, que reina por los siglos, que me dio propósito, que me llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para que yo pueda contarle al mundo que Él es real y que Él vive. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Seguimos, Sarita, porque el tiempo, miren, ya casi. Seguimos con otra parte de la armadura. ¿El escudo de qué? De la fe. No hay vida cristiana si tú no tienes fe. Porque cuando yo comienzo a vivir una vida de fe, comienzo a vivir en lo que va en contravía de lo que dice el mundo. La fe es el eje fundamental. El pastor está dando una enseñanza los miércoles ¿sobre qué? Por la fe. Por la fe, Abraham. Si nosotros miramos Hebreos 11, está el hall de la fama de los hombres de fe. Y cuando yo comienzo a investigar sobre esos hombres de fe, uno dice, por la fe hicieron cosas definitivamente para el mundo una locura. Pero ¿cuántos sabemos que nosotros los que hemos creído en Cristo decimos, wow, eso es impresionante? Son hombres y mujeres que son dignos de ¿qué? De imitar.
Por eso dice que debemos que imitar qué? Su fe. Por eso vivimos y damos, yo digo, gloria a Dios por el centro de entrenamiento bíblico. Porque estamos aprendiendo qué? Palabra de fe. Porque no en todo lado enseñan palabra de fe. Hay lugares que enseñan palabra de queja. Hay lugares que enseñan palabra de muerte. Y eso es lo que el mundo enseña. Palabras de ruina, palabras de enfermedad, palabras de destrucción, pero nosotros siempre debemos enseñar la palabra de fe, que es la palabra de Dios. Cuando yo me enfoco en lo que Dios dice en su palabra, es cuando mi vida comienza a ser ¿qué? Transformada. Por eso dice que andamos por fe y no por vista. El problema es que a veces comenzamos a andar por lo que vemos y no por lo que creemos. Y Dios no quiere eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo reconviene a Tomás, que los discípulos le dicen, no, hemos visto al Señor. Dice, hasta que yo no vea los huecos de los clavos y los huecos de su costado, no voy a creer. ¿Fe de qué? La cabeza. Y cuando el Señor Jesucristo se presenta y dice, venga, Tomás, meta el dedo acá. Señor, ahora sí creo, Señor. Ahora sí, Señor. ¿Y qué le dijo? Porque me has visto, creíste, Tomás. Pero bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos son los que creyeron sin ver. ¿Sí ve cómo Dios va, cómo se mueve Dios en contra de lo que el mundo habla? No, es que yo hasta que no vea no creo. No, es que hasta que no, definitivamente no. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice a Marta, no te he dicho, a María, que si crees verás la gloria de Dios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Crea lo que Él dice. No se deje sacar de la palabra de fe. Porque el diablo quiere ¿qué? Moverte. Notemos que cuando Adán y Eva, cuando sacó a Eva del jardín del Edén, ¿qué hizo? Con que Dios te dijo eso. No crea, eso es mentira lo que Dios dice. Por eso cuando venga el pensamiento de derrota, tu mente dice, no, la palabra de Dios dice. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué pasó? Habló la palabra. Seguimos. ¿El escudo de qué? De la fe. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis ¿qué? Apagar todos los dardos de fuego de quién. El diablo va a mandar dardos. Él va a intentar ¿qué? Él le manda el pensamiento a ver qué haces. El problema no es que mande el pensamiento, el problema es que tú qué haces con ese pensamiento. Por eso Dios quiere que cada día persevere, mantente creyendo, mantente obedeciendo, mantente sirviendo, manténdole alabándole, adorando constantemente. Eso demuestra en lo que tú crees. Amén. Porque al fin de cuentas, la alabanza, la adoración, es que parte de tu convicción, de lo que tú crees. Tú no haces nada si antes no estás ¿qué? Convencido. Por eso cuando tú adoras y alabas, está declarando que hay victoria en él y que él ya lo hizo. Pablo, cuando fue encarcelado, dice que ¿qué pasó? Adoró, cantaba himnos a medianoche. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto. Dios siempre se va a mover donde es honrado. Dios siempre se va a mover donde aquel que en él cree, él no lo va a dejar avergonzado. Dios siempre quiere que sus hijos crean.
Por eso dice que nosotros debemos ser como niños. Dígale a un niño cualquier cosa y él le va a creer. ¿Por qué? Porque hay que convicción de lo que te dicen, que le dicen que está, es verdad. Por eso nosotros debemos siempre creer en lo que Dios dice. Siempre, siempre. Crea, crea, crea. Amén. Seguimos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo todo el mundo, no, todo lo puedo en Cristo. Pero si nosotros miramos el contexto de ese capítulo, donde está ese versículo, Pablo pasaba muchas cosas. Digo, por todo, mejor dicho, estoy, como dicen vulgarmente, en la inmunda, estoy acostumbrado a vivir bien, estoy dispuesto a pasar necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque uno no es que no, vamos a, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el contexto del versículo? Seguimos. Ya son las 7, Dios mío. El yelmo, en la otra parte. El yelmo de la salvación. Esto. El yelmo de la salvación. Mira lo que dice Efesios 6:17, parte A del versículo. Tomad el yelmo de la salvación. Entonces, entender que somos salvos nos protege cuando el diablo trae pensamientos e intenta sembrarlos en nuestra mente. El entender que nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, eso va a hacer que tu vida sea, usted vea la vida desde una perspectiva completamente diferente. Es entender que cuando el diablo venga le hable cosas, le susurre, porque el diablo puede sugerir pensamientos de muerte, de derrota, es entender que en Cristo soy más que vencedor, ya fui salvo, Él cargó la cruz y me resucitó por mi vida para darme vida eterna, Él me lleva con un propósito más allá del que yo puedo imaginar. Eso es entender la salvación. La salvación no es solo venir un sábado o un domingo aquí a calentar una silla. Es entender que ya fui redimido, que la sangre preciosa del Señor Jesucristo me limpia y que soy justificado para ¿qué? Para anunciar las virtudes, para llevar las buenas nuevas al que no le conoce. Amén. Dice, mire lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis que a este siglo. ¿Se acuerda que el pastor nos ha enseñado que es el que sistema de pensamiento de este mundo? Sino transformaos por el poder de la ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso Dios quiere que nos llenemos de su palabra. Por eso Dios quiere que nos renovemos nuestra mente con la palabra de Dios cada día. Porque es cuando verdaderamente entendemos que ¿qué? Que hay un propósito, que hay un ¿qué? Donde debemos ¿qué? Comprobar la voluntad de Dios. No, pastor, es que yo no sé la voluntad de Dios. Pues lea la Biblia. Ahí encuentras la voluntad de Dios. ¿Y qué es quién? Buena. Es agradable. Es perfecta. Dios no te llamó para que sigas siendo un fracasado. Dios te llamó porque Él quiere que tú vivas una vida en victoria. Amén. Pero ¿cómo entiendo que hay una vida en victoria? Pues escudriñando las Escrituras. Por eso dice que el Señor Jesucristo lo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que ¿qué? Las que dan testimonio de mí. Cuando yo vengo a la palabra de Dios, es cuando verdaderamente entiendo quién es el Dios que cambió mi vida. Entiendo cuál es el Dios que está haciendo que me dé una vida nueva. Seguimos. El otro punto, la otra parte de la armadura, y es la espada del Espíritu. Si nosotros miramos, la espada del Espíritu es la única ¿qué? Arma ofensiva.
Las otras son ¿de qué? De protección. Dios te protege. ¿Para qué? Para que el propósito se cumpla. Dios te lleva para que camines en obediencia y rectitud a su palabra. Dios no quiere que andes por ahí, como dicen vulgarmente, como loquito. Porque cuando comienzas a apoderarte de la palabra de Dios, es que ¿qué? Es que es la única forma contra el diablo. Notemos que el Señor Jesucristo no peleó contra el diablo, no, es que voy a mandar a mi padre que le mande 12 legiones de ángeles y lo destruya, no. ¿Cómo peleó el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Escrito está. Esa es una lucha. ¿Y lo venció con eso? Claro que lo venció, porque la palabra es poder. Dice la palabra de Dios que la palabra es como que, como esa espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Por eso nosotros los cristianos debemos honrar la palabra, amar la palabra. ¿Porque qué? Esa va a ser el arma de defensa contra los ataques del diablo. Y un cristiano sin el arma de defensa, pues ¿qué puedes pasar? Puede ser derribado. Cuando venga la enfermedad, pues ¿cómo peleas? Con la palabra. Escrito está, por sus llagas fui curado. Cuando venga la ruina, escrito está. ¿Sí ve cómo la palabra de Dios debe ser que una enfocada en qué? Porque Dios tiene una palabra para cada situación de nuestra vida. Y Él quiere que la usemos bien. Él quiere que la llevemos, por eso, mire, yo creo que uno como cristiano debe honrar la predicación de la palabra donde quiera que está. Ser muy atento. Porque esa es la que va a transformar tu vida. Esa es la que te va a dar victoria. Esa es la que te va a dar propósito. Esa es la que te permite reconocer para qué fuiste creado. Dios tiene un llamado con cada uno de ustedes. Aprendan a honrar la palabra. Aprendan a amar la palabra. Mire, yo digo que muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado que hemos cometido el error de que a veces comenzamos a llenarnos a primera hora de las noticias de lo que dice el mundo y no de la palabra de Dios. Y cuando yo comienzo a poner las noticias del mundo, mi vida que entra en preocupación, entra en tristeza, entra en depresión. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que comienzan a mirar las noticias y dicen, uy, santo Dios, termina uno como que más asustado? Mejor voy a la palabra. Y lo más chévere es que esa palabra y esas noticias del reino son eternas, amén, que no pasan, que siempre me van a llevar de triunfo en triunfo, como lo decía el apóstol. Listo, seguimos. Mira lo que dice la palabra. 17b. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dame la otra diapositiva, Sarita, por favor. Y para cerrar, mire lo que dice Efesios 6:18. Orando ¿qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es chévere la armadura de Dios. Pero definitivamente, tú puedes tener la armadura de Dios, pero si no tienes una vida de oración. La vida de oración es la que te permite conocer el propósito de Dios para tu vida. Una persona que ora es una persona que está dispuesta para toda batalla. Y me gusta como esta diapositiva. Así se debe ver un cristiano. Totalmente ceñido con la armadura de Dios, pero sobre todo una persona que rendía de rodillas delante de Él. Porque cuando yo entiendo que no es mis fuerzas,
que no es lo que yo hago, sino que mi dependencia absoluta es del Señor, mi vida es una vida de victoria absoluta. Y esa es la armadura de Dios. Por eso en esta tarde, si quiere, pongámonos de pie. Vamos a orar. Mire,